Reciban un cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Claudia Patricia Ujoa Benavides y me corresponde exponerles el capítulo 4, Contacto del español con lenguas indígenas en Hispanoamérica, del libro del español en contacto. Bien, primer contacto con las lenguas indígenas se da después del 2 de enero de 1492 tras la reconquista de Granada, ya que este hecho produjo que los reyes católicos apoyaran los viajes de Cristóbal Colón en su intento por descubrir un nuevo pasaje que les facilitara la llegada a las Indias, lo cual fue un éxito que produjo la expansión del Imperio Español hacia el continente americano. Cuando Cristóbal Colón llegó al continente, precisamente a las islas de Cuba y La Española, que hoy por hoy son Haití y República Dominicana, se encontraron con hablantes de taíno, el cual es un dialecto del arawak caribeño. Tras este contacto entre españoles y taínos, se introdujeron al español vocablos como tiburón, papaya, hamaca, canoa, cacique, yuca, entre otros. Pero tras este contacto que se dio entre españoles y taínos, también trajo muchas consecuencias, ya que 60 años después de esta relación desaparecieron completamente los taínos, víctimas de las masacres, del trabajo forzado, de los abusos de los españoles y de las enfermedades a las cuales ellos no tenían una resistencia biológica. Y además se dice que en el continente habían más de 1700 lenguas indígenas y que hoy por hoy existen entre unas 500 y 700. Y a eso se le suma que los indígenas se debían de volver bilingües, es decir, hablar su lengua indígena que les facilitaba obviamente su comunicación, pero debían hablar obligatoriamente el español, que era el impuesto por los colonizadores. Y esto por este primer contacto con las lenguas indígenas. Ahora les voy a hablar del contacto de las lenguas en la Nueva España. La llegada de los colonizadores españoles a la Nueva España fue en 1519 y tras esta llegada se empezaron a ver los desplazamientos de la lengua indígena nahual por la española. Sin embargo, a los indígenas se los cristianizó en su lengua indígena nahual por su comprensión en la comunidad, pero era bajo el dominio del español. Aunque en 1570 el rey Felipe decreta como lengua oficial en la Nueva España la lengua indígena nahual, aunque años más tarde el rey Carlos III decide oficializar el español en esta región y los indígenas deben hablar completamente español. Aunque hoy por hoy los mexicanos hablan español, pero no la lengua española pura, sino la lengua que ellos modelaron mediante su medio físico, social y cultural. Y los aportes que hizo el nahual al español, algunos fueron tomate, peyote, chocolate, entre muchos más. Bien, y esto por este segundo contacto. Ahora les voy a hablar sobre el contacto de las lenguas en la región andina. A esta región los españoles llegaron en el año de 1531, pero en esta zona los españoles dejaron que los indígenas hablaran completamente su lengua materna, que era el quechua, ya que a ellos les convenía en cuanto a la administración del imperio. Pero años más tarde, la corona decretó que se debía cristianizar a los indígenas en español, es decir, no podían hablar completamente quechua, sino que debían cristianizarse en español. Ellos hacían esto evitando caer en el riesgo de perder sus colonias conquistadas al permitir tanto dominio de la lengua. Y en 1770 finalmente la corona decide que los indígenas deben hablar completamente español, es decir, promueve el monolingüismo, al igual que en las otras regiones pasadas. Y los aportes que hizo el quechua al español fueron algunos pan, payá, macón, dormate, entre otros. Y ahora les voy a hablar sobre el contacto de las lenguas en Paraguay. Paraguay fue colonizado por los españoles, pero sin embargo este país
es bilingüe, es decir, hablan dos lenguas. Se habla guaraní, que es su lengua indígena materna, y se habla el español, que fue impuesto por los colonizadores. El español no se preservó porque los españoles no lograron completamente su preservación en este país. Aunque el español se habla para lo económico, lo social, los gobiernos, la educación, y el guaraní se habla como algo más privado, en lo interno de las familias, y aún hay algunas comunidades que hablan guaraní que están alejadas de la ciudad porque hablan completamente guaraní y tienen unas costumbres algo diferentes a las de las urbanidades. Y tras este contacto se han presentado muchos fenómenos, como la sustitución de fonemas vocálicos españoles de la I y la U por la sexta vocal del guaraní, la I. Y con esto termino el contacto de las lenguas indígenas en el continente americano. Y por conclusión, me parece que los colonizadores llegaban a las regiones y no les importaba las costumbres ni culturas de los indígenas, y lo cual me parece muy malo porque dejó muchas consecuencias, tanto porque perdieron sus lenguas y recibieron muchos abusos, y además porque se nos apropiaron de muchas cosas, y el oro y todo lo que había acá, ellos se aprovecharon, y más que todo porque se aprovechaban mucho de los indígenas porque ellos no sabían nada. Y muchas gracias.